Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Akiko Bonilla. Bienvenidos a Sexcándala. Queridísimes Sexcandalivers. ¿Cómo están? Oigan, pues es que por la emoción se me traba la lengua, pero qué chingón que por fin estamos en Abiqueer. Acaba de empezar este episodio, está saliendo pues poquito después del Día Internacional contra las LGBT-fobias. Y pues como saben, este es un tema del que hablamos muy seguido aquí en Sexcándala, pero pues siempre es un buen pretexto para hablar nuevamente de esta situación que desafortunadamente seguimos experimentando tanto en México y en prácticamente todos los países del mundo, las personas que pertenecemos a las disidencias sexuales, ¿no? Entonces, pues para ello, pues trajimos hoy un invitado, pero bueno, antes de presentárselo, quiero saludar a mi queridísima Akikis. Oli, me puse mi boquita moradita. Ay, ando yo también. Ay, Ricardo, se contagia esta cosa de que se nos trabe la emoción. Exacto. En la lengua. Oigan, qué gusto, felices que empiecen todas las celebrancias, pero también las recordancias, ya saben, pues de todo lo que se ha vivido. Se inician estas temporadas de la Naviqueers y qué bonito. Y qué mejor que hablar, ya lo decías ahorita, Ricardo, de algo que no se nos va a agotar en tanto siga sucediendo y tendremos siempre espacio para hablar de ello. Y qué mejor que hablarlo con alguien que pues lo puede acompañar de cerquita, ¿no? Como lo eres tú, mi querido Víctor. Hola. Pues bienvenido a tu espacio, a esta tu casa, llena de colores, juguetitos y mucha diversión. Pues yo me estoy adelantando, pero pues no sé, Ricardo, ¿le quieres echar el bombo y platillo o lo tiramos al ruedo? Un poquito, sí. No, lo merecido tiene. Víctor, o sea, además de ser un sexcandaliver desde que empezamos prácticamente. Desde chiquito. También pues es un activista en temas de derechos humanos desde hace muchos años. Tuvimos la oportunidad de colaborar en una organización que se llamaba Espolea hace yo creo que una década más o menos. La recordamos, donde trabajamos con pues, amor. temas de diversidad, temas de VIH, temas de drogas. Ya sabes, todas esas cosas que nos encantan. Pero pues además Víctor en estos años ha pasado por muchas instituciones de defensa de derechos humanos y además tiene un programa muy lindo que de repente también en redes hemos promocionado que se llama Variopinto en Radio Educación junto con otros colegas. Así que pues qué gusto tenerte por acá, Víctor. Cuéntanos un poquito más de ti. Muchísimas gracias. Es para mí un sueño cumplido estar acá con ustedes. Hablando de temas de actualidad. Yo, pues, un poco como Ángel, mi carrera es extraña. La otra vez que lo vi le decía, yo estudié Relaciones Internacionales, luego estudié la maestría en Sexología y ahora estudio Derecho, ¿no? Entonces, un poco, pues... La diversidad, dices tú. La diversidad, exacto. Muy bien. y sí, pues también estoy ahí en Variopinto, vayan también a escucharnos. Están además en la página de Radio Educación todos los programas ya arriba, además de redes sociales. Y pues salimos grabado en vivo los viernes a las 9:30 de la noche. Muy bien, apúntele bien, porque ¿qué temas le ofrecen aquí a la bonita audiencia Sexcandaliver? Pues en general es de diversidad sexual. Bien. Los más recientes son, me van a regañar si no me los aprendo en Variopinto. Pero justamente pues también hablamos de las LGBT-fobias, ¿no? Sobre todo tenemos una capsulita sobre aquella LGBT-fobia internalizada. Oye, ¿no? qué importante. Está bueno. Hablamos también sobre madres de personas diversas, ¿no? Sobre un chico trans. Entonces, pues está muy variado. Muy variopinto, justamente. Igual que Sexcándala. Qué bonito. No, y además, déjenme contarles que yo sé que hoy en día, digo, no quiero echarles tierra, pero la verdad es que no hay tanta gente que escucha Radio Educación, pero Radio Educación es una estación de radio muy importante, que es una estación de radio pública, ¿no? O sea, que financiada por el gobierno, pero que además tuvo, si no me equivoco, el primer programa de radio de diversidad sexual en la historia de este país, que se llamaba Medianoche en Babilonia, ¿no? Hace varias décadas, y que pues en un momento en el que pues ningún medio quería hablar de una forma positiva sobre la diversidad sexual, pues una estación de gobierno se atrevió, ¿no? Y entonces ahí pues digo, qué padre que hasta la fecha sigan con ese compromiso, ¿no? Sí, y sobre todo como que las ventajas de una radio pública, que uno habla y dice como quiere, y, ¿no? Entonces está... Y el alcance.
o sea, eso está buenísimo. Sí, en el AM además atraviesa cerros, lo que me decían, porque yo así de, ay, es que el AM se te va luego, ¿no? Pero sigue, ¿no? Como en esta radio que no, como dices, no tanta gente la escucha, por eso también se promueve que se suban los programas a Spotify y todas estas plataformas, pero también pasa grabado en vivo ¿no? En Claro. FM y en AM y eso. Sí, la verdad que sí es bien importante porque de pronto creemos que pues, la vida y la diversidad empieza y termina en el Twitter y en el Spotify Exacto. y en las plataformas y en el Instagram y francamente hay diversidad, como bien lo dices ahorita. Detrás de los cerros, en la selva, la candona y en todos lados, en los rinconcitos de este bonito país, pues por ahí hay personas que, pues a quienes merece la pena, pues llegar como desde donde se pueda. Y si es la radio pública, qué mejor vehículo, mejor, ¿no? Exacto. Ay, qué chido. Bueno, pues vamos a entrarle al tema. Y pues como les decíamos, pues cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional. Originalmente se llamaba IDAHOT, ¿no? Internacional contra la homofobia y la transfobia. Ajá. Luego le agregaron el Aidahobit, ¿no? O sea, contra Como la la homofobia, película. Exacto. bifobia y transfobia. Nosotros hemos preferido llamarla en general contra las LGBT-fobias, ¿no? O sea, como término paraguas, pero obviamente sin dejar fuera a las personas intersex, a las personas no binarias y demás identidades, orientaciones y expresiones. Y es muy importante este día, ¿no? O sea, porque si bien pensamos siempre como que, ya viene junio y vamos a celebrar, siento que el 17 de mayo más bien, por el contrario, es un día como para detenernos y decir, acordémonos que la cosa no está del todo bien, porque seguimos siendo violentadas de muchas formas, seguimos siendo discriminadas de muchas formas y justamente por eso queríamos hablar de este tema de discriminación porque por un lado es un tema que para nada está superado, ¿no? O sea, no solo en diversidad sexual, sino en muchos otros temas, como aquí lo hemos hablado, sí por edad, sí por raza, sí por género, sí por condición socioeconómica, etcétera. Pero pues también seguimos viendo, por ejemplo, en redes sociales que hay muchos casos y por el contrario, sabemos que existen instituciones, pero a veces como que no sabemos a cuál tenemos que acudir y por eso pues queríamos platicar un poquito de, bueno, ¿qué pasa si yo soy una de esas personas a la que le pasa una de estas situaciones que estamos viendo allá afuera? Y que creo que es bien importante porque de pronto es un bombardeo de mucha información, ¿no? Como ya también estamos hablando mucho de esto, que qué bueno, de pronto quien está ahí recibiendo todo esto a lo mejor puede decir, híjole, esto es discriminación. Y luego, ¿a quién le digo? ¿A dónde voy? Sí procedo, no procedo, ay no, qué vergüenza, tuiteo, no tuiteo, o sea, como, ¿qué se hace, no? Pues se me antoja hablar de sobre todo tres cosas. Una, que hay algunas estadísticas, algunas encuestas muy importantes sobre la no discriminación y justo como mencionan, pareciera pues que queremos tender a que desaparezca, ¿no? Pero al contrario, creo que seguimos todavía como en esta racha en donde como la gente pues había normalizado la discriminación hasta no hace mucho, o sea, una década y media, ¿no? Sí. Y entonces, de ahí para atrás, pues todos lo hacían, todas las personas discriminaban y era como, eso así es. Como Y- tirar la basura, ¿no? Ajá. Ay, todo mundo, ay, es Exacto, normal. como todo el mundo lo hace, ¿no? Error de muchos, consuelo de tontos. Pero al revés, o sea, la tendencia está más bien en que la gente se está dando cuenta de que está sufriendo discriminación, entonces en las encuestas sale como que discriminamos más. No porque no o sea, como antes no lo hacíamos y ahora más porque ya lo medimos, pues sí, es que al contrario, o sea, estas cosas que no se contaban, pues ya se cuentan, entonces no creo que vaya para nada a la baja. La otra también es como, y entonces, ¿qué hago, no? ¿A dónde acudo? Si el Twitter, si denuncio. Sí está bueno, o sea, yo creo que está bueno usarlo porque a veces como que los cambios son más rápidos, ¿no? A través de las redes sociales la gente, pues al final del día ya somos parte de o sea, nos vivimos en las redes sociales, entonces Claro. eso es importante, pero también justo, o sea, yo decía, no es que vaya y quejese porque tal vez no pasa nada con tu caso, pero ya tenemos, las instancias ya tienen estadísticas, ¿no? O sea, ya dicen, no, pues llegaron tantas, o sea, no hicimos nada tal vez, digo, la verdad es que sí hacen, pues, pero como que pues sí es siempre pues ir como pues ir a atenderte al IMSS o al ISSSTE, pues es ir sabiendo que llevas horas, ¿no? De tiempo, pues un poco es así, ¿no? O sea, Que cuando quede constancia. te vas a quejar, sobre todo dependiendo qué mecanismo, hay mecanismos como más expeditos, porque igual como que la resolución tal vez no es tan vinculante, tan cerrada, te deja otras opciones, pero hay otros que sí, pues por como el proceso que deberían de seguir tiene que agotar todo, pues se vuelven procesos más largos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de
si vas a un MP, porque la discriminación también es un delito en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades del país. Entonces, o sea, un delito no puede ser como de, pues creemos, ¿no? O sea, pues hay una presunción de inocencia y hay, o sea, no tiene que quedar la menor duda, ¿no? En términos ciudadanos, no te tiene que quedar la menor duda. Si a ti te queda la menor duda, es inocente. Entonces, no puedes tú decir como de, no, pues ya entámbenlo o pídanle la reparación Claro. o sea, la reparación monetaria y la disculpa y así. Entonces, justo eso hace que cambie, que la gente, pues, ¿sabes? No quiera, pues, acudir. Claro. Sí, la verdad es que, o sea, yo he estado en alguna situación donde digo, voy a ir al Ministerio Público a quejarme, a denunciar discriminación sabiendo cómo funciona, cómo está el sistema judicial, ¿no? Y entonces ahí es donde, pues, digo, hay otras instituciones, entonces quizás no, aunque sé que se cometió un delito formalmente, como dices, al menos aquí en la Ciudad de México y en otros estados, porque se me discriminó, prefiero quizás ir a otra institución como sería, por ejemplo, el COPRED o CONAPRED, ¿no? El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, o el nacional, que es CONAPRED. Pero además creo que también a veces depende de qué es lo que me pasó, ¿no? O sea, no es lo mismo que quizás no me hayan dejado pasar a un antro porque me veía yo muy femenino, a que pues me hayan corrido de mi trabajo por ser gay, ¿no? O sea, entonces también ahí pues supongo que mucha gente también toma sus decisiones con base en eso, pero pues la verdad es que también hay poca gente que conoce a veces estas instituciones, ¿no? Claro. No, y ahorita pensaba un poquito en, híjole, entonces se tiene que decidir como qué cosa es más o menos grave, o como, o sea, pensando de nuevo, ¿no? En quien puede estar viviendo esto, porque a lo mejor la misma persona fue corrida de su trabajo, ¿no? Y se le discriminó porque llevaba falda. O sea, perdón, pero las intersecciones así funcionan también, ¿no? A lo mejor si vivo discriminación por, no sé, porque vivo con discapacidad, a lo mejor eso mismo puede ser el motivo por el cual se me discrimine como en otros contextos, y sí está bueno saber a dónde va una a quejarse de qué cosas, y hasta a veces, por ejemplo, yo hoy lo pienso en términos de violencia. A veces hasta vas identificando qué cosas puedes ir como registrando o documentando, ¿no? Y eso, híjole, qué fuerte, pero a veces también vale la pena socializarlo, ¿no? Como estás viviendo estas cosas, guarda los correos, tómale captura de pantalla, o sea, como, bueno, yo lo pienso, insisto, desde violencia ya sabemos que es, tómate la foto, graba, todo eso, la tecnología nos ayuda también como mucho para eso, ¿no? Pero bueno, ya me fui por otro, al Caribe, lejos de aquí. No, está súper bien. Además de justo lo que mencionaba Ricardo, y además de que es súper importante documentar, o sea, tener todas las pruebas que en algún momento pueden ser útiles, también es importante saber quién me lo está cometiendo, ¿no? O sea, no es lo mismo que me lo cometan en un antro que me lo cometan en un hospital, y si el hospital es público o es privado. O sea, no todo es competencia de todos. La verdad es que la Comisión Nacional, por ejemplo, las comisiones nacionales, tanto la nacional como las de los estados, solo ven violaciones a derechos humanos en este entendido de que los derechos humanos solo los puede violar el Estado y sus agentes. Ya hemos avanzado y ya hemos visto que no solo es así, pero hasta ahí, digamos, está este paradigma. Y entonces, digamos, o sea, si es una autoridad del ámbito federal, puede ser en la Comisión Nacional. Si es discriminación por lo regular, van a decir, no, vete a CONAPRED, ¿no? Pero, por ejemplo, decías el caso del antro. Si es un antro, incluso podría ser CONAPRED o podría ser también el MP, ¿no? Porque también podría considerarse como un delito. O sea, habría que llegar y ver, ¿no? O sea, uno no es experto así. Es que aquí el delito, no, tú vas al MP y el MP ya te dice si somos o no somos. O sea, si se configura o no el delito. Pero también Profeco, o sea, también Profeco claro. es otra instancia que ve asuntos, eso, del consumidor. O sea, la verdad es que Profeco es una joya en México. Lo tenemos un poco olvidado, pero es o sea, como la defensa del consumidor. Tiene que ver con derechos sociales, ¿no? O sea, con esta defensa de los derechos sociales. Así yo siempre pienso en Profeco cuando Ticketmaster me hace una jalada con los boletos, pero es cierto que sí, es una cuestión mercantil. Y exacto, y estás desde tu figura como consumidor, consumidore. Entonces sí, ¡oh, Profeco! Te voy a tener más presente aquí. Sí, no olviden esas instituciones que funcionan, ¿no? Tienen incluso oficinas que son ODECO, ¿no? Que tienen en cada alcaldía aquí en la ciudad y también se pueden ver en el país.
así como también la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene en cada alcaldía, habrá que ver cómo funciona también en los estados y habrá que ver cómo funciona. La verdad es que casi siempre es mejor llamar o enviar un correo y se ponen en contacto contigo, y si es, por ejemplo, la Comisión Nacional, que tiene más bien su sede acá, aunque tendrá otras oficinas, pero es más fácil a veces que viajen para hacer como estas diligencias. Entonces lo mejor, pues, utilizar pues el teléfono, el correo, que tampoco es que todas las personas lo puedan usar, pues, pero igual como acercarse a quien les pueda ayudar. Oye, y hay un caso particular que acaba de ocurrir aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que se visibilizó justo mucho en Twitter, que de una pareja, ¿no? Que llegó a un restaurante, uno de ellos traía una falda y le dijeron que pues ahí no podía entrar por cómo iba vestido, ¿no? Pues obviamente era un caso de discriminación, pero mucha gente lo tomó como, pues, tú eres dueño de tu negocio y tú tienes el derecho de decidir quién entra o no y cómo tiene que ir vestido para entrar, ¿no? Entonces, por un lado, me queda claro que hay un camino institucional, pero también esto que decías hace rato de las redes sociales, ¿no? Gracias a que estuvo ahí, pues shameó muchísimo al establecimiento. Este lugar. Y digo, no sé si haya cambiado en algo, pero sí me parece que en muchas ocasiones se resuelve, entre comillas, un asunto de discriminación solo si hay un escándalo de por medio. Es cierto, qué pena, pero es cierto. ¿Cómo lo ves tú? A mí me gusta, pues, ¿no? O sea, la verdad Yo es estoy que con mis palomitas detrás de la tiene pantalla. sus riesgos, ¿no? O sea, como, pues, claro, o sea, digamos, yéndonos, el código de Hammurabi es el más viejo del que se tiene antecedente. Y entonces ahí, como en la Biblia, también era la ley del talión, ¿no? Que es ojo por ojo, diente por diente. Y ustedes van a decir, ¿cómo? O sea, si mataban o sea, si un arquitecto construyó una casa y la casa se caía y se moría mi familia, yo podía ir a matar a su familia, ¿no? Esa era la forma. Y uno decía, ¡qué barbaridad! No, pues era un avance, porque al final del día, antes no era así, antes era, o sea, mato a tu familia y a sus hijos y a sus nietos y a los abuelos y a todos, o sea, era todo peor, ¿no? Porque era con el coraje, entonces era como de, no, a ver, no puedes irte más allá de, ¿no? Ahora ya sabemos, pues, que eso ya no puede ser. Afortunadamente. O sea, ya hay otros tipos de reparación, etcétera. Entonces, se me fue. No es el escándalo en redes. Justamente ese es un riesgo de las redes sociales, pues que no hay una regulación, digamos. No, o sea, como de qué tanto puedes quemar, o es que si hay pruebas, qué tal que no es cierto, o sea, qué tal que la persona solo no quiere el establecimiento y ya está diciendo, o sea, no saben. Por lo regular estos casos no es que sean mentira ni nada, o sea, sí hay como más gente pues alrededor que dice, no, sí pasó así, etcétera, ¿no? Entonces ese es un poco el riesgo. Lo cierto es que ha funcionado, ¿no? Y que además el trayecto pues es más corto. También creo que a veces como que la gente dice, no, pero es que no es un acto de discriminación. Y entonces hay que tener en cuenta qué es la discriminación. Porque tampoco, o sea, que a mí no me dejes pasar a tu casa, no necesariamente es un acto de discriminación, claro, porque no es un derecho tuyo pasar a mi casa. Exactamente. Pero sí es un derecho tuyo que si un establecimiento está ofreciendo un servicio y tú quieres acceder a ese servicio y vas a cumplir con lo que te piden para acceder, pues que te lo den, ¿no? Y ahí sí ya es cuando ya no es tu casa. Y ya es un establecimiento y entonces las reglas cambian, porque tú te tienes que apegar a una normativa que justo te dice, a ver, si tú vas a poner esto, tú tienes que hacer esto, ¿no? Entre esas cosas, pues no poner como tus reglas como al árbitro tuyo, ¿no? Claro. Sino que pues vas a dejar pasar a todas las personas. Y entonces una discriminación tiene 3 elementos, ¿no? La discriminación es una acción o omisión, o sea, puedes hacer o no hacer, con base en categorías que le denominan categorías sospechosas, ¿no? Que son esto de el género, la orientación sexual, la identidad de género, color de piel, ¿no? Así, estas categorías. Y que deriva en el menoscabo de derechos, en no poder ejercer una libertad, etcétera, ¿no? O sea, si se cumplen 2, pero no la tercera, por ejemplo, las acciones afirmativas, o sea, que no te dejen entrar a ciertos vagones de metro, pues o sea, si no te dejan entrar, pues es una acción. Por tu género, ¿no? Porque los hombres no podemos entrar, las personas que se nos lea, ¿no? Que somos hombres. Pero no es en menoscabo de tu derecho a transportarte. Derechos, ¿no? Exacto. Entonces, tiene que tener estos 3 Ahí elementos. lo tienes, José Miguel, te lo dije. Tiene que tener estos elementos y además eso, o sea,
sí, o sea, digamos, si la persona no puede pagar, pues no va a entrar o no se va a llevar lo que tú le estés ofreciendo. O sea, pues lastimosamente no podemos entrar siempre a donde sea por el dinero. Pero si cumples, pues, con estos requisitos, hay lineamientos, ¿no? Y si no, pues te clausuran, pues, ¿no? Claro, y qué bueno que lo explicas, porque es cierto que en ocasiones utilizamos la palabra discriminación con un poco más de ligereza, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, no es que yo tengo sobrepeso y entonces le hablé a tal chavo y me discriminó, ¿no? Y es como de, bueno, pues es que no es mi derecho que le hagas caso. Que me hagas caso, ¿no? O sea, sí me rechazó, pero no necesariamente eso está limitando un derecho y ahí que van tengo, a ¿no? Copreda a denunciar al bandido que no les peló. Sí, cierto, qué fuerte. Pues sí, lastimosamente no es nuestro derecho a andar con quien queramos, porque se puede convertir en acoso. Sí, qué fuerte. Es que es eso, como que hay fronteras por ahí, ¿no? Por ejemplo, ahorita pienso un poco en, no sé, personas que usan este pretexto de la libertad de expresión para, como lo hemos platicado, discursos de odio o para transgredir privacidades e historias ajenas. O sea, como que hay fronteras ahí de no entendemos qué es discriminación, no entendemos qué es violencia, no entendemos muy bien qué es simplemente un maltrato, ¿no? O incluso tengo derecho a decir no quiero que vengas a mi casa. Justo eso, no sé si saben de esta sentencia de un hombre que tenía una esvástica tatuada acá y entonces era una empresa de personas judías y lo corrieron, ¿no? O sea, le dije, y entonces él pues fue a meter su caso a los tribunales en decir que lo están discriminando por traer tatuajes. Y entonces ya cuando se revisa el caso, dice, no, pues es que nosotros como empresa le dijimos, a ver, o sea, es que ese símbolo, pues podría ser un discurso de odio, y además le dijimos que se lo quitara o se lo tapara, ¿no? O sea, no es como que ya te vas. Y entonces la Suprema Corte, pues sí dijo, no, o sea, esto, porque No fue un amparo, ¿no? Y dijo, esto no, o sea, no lo protege ni la libertad de expresión, ni la integridad personal, y entonces no es discriminación laboral, pues te corrieron. Claro, hay que correrlo con pues, partes proporcionales del aguinaldo y todas esas cosas, pero mientras no incurras, pues, como en una, pues, y es que el discurso de odio es muy conflictivo hablarlo, ¿no? Porque sí, la libertad de expresión, o sea, casi siempre se va a privilegiar la libertad de expresión. Y entonces tiene que haber un nexo así casi que ineludible para que entre un delito haya sido incitado por un discurso. Si no, son discursos odiosos, son personas ignorantes, personas que no conocen del tema, que no tienen empatía, etcétera. Pero no sería, ¿no? O sea, también tenemos otra resolución de la Suprema Corte en que tampoco la libertad de expresión avalaba, por ejemplo, decir términos como joto, etcétera, ¿no? Porque en algún par de columnas, justo así como denostando a la persona, porque ni siquiera es que fuera de la comunidad, o al menos no abiertamente, como un insulto, le decía un montón de estas palabras que se nos refieren, ¿verdad? A las personas que nos gusta el arroz con popote. Y entonces, pues dijo la Suprema Corte, eso no lo protege la libertad de expresión. Pero la verdad es que se pronuncia en tan pocos casos, ¿no? Porque sí, o sea, la libertad de expresión, o sea, claro, venimos de regímenes en donde pues la gente no accedía a la información y alguien te decía qué era y ya no había. Sí. Entonces también, ¿no? O sea, no es como de a gratis que la libertad de expresión tenga tanta protección, sí, ¿no? O tanto sea, sí. celo, ¿no? Y entonces para que sea un discurso de odio o sea, podemos llamarle discurso odioso, podemos llamarle discurso LGBT-fóbico, etcétera. Pero para que sea un discurso de odio, o sea, incluso no hay como definiciones rígidas. En Europa tienen ciertas concepciones, porque allá tiene que ver con el antisemitismo y con gitanos y todas estas cosas que son como los problemas que más les aquejan allá. En Estados Unidos se privilegia muchísimo más la libertad de expresión, sí, pero a todas luces. Fatal. Y en México todavía estamos como de no sabemos qué es eso, ¿no? Y entonces también no sabemos si reglamentarlo tal cual, ¿no? O sea, si hay un nexo, pues sí, ahí está, ¿no? Pudiera encajar. Pero, pues por eso, o sea, no es como otras cosas que dices, no, así el aborto lo quitas de la legislación y ya, ¿no? Eso lo tenemos más fácil. Pero hay otras cosas que sí son de tejido fino, ¿no? Como sí.
Híjole, qué difícil, porque entonces eso nos obliga muchísimo a reeducarnos, pues, o sea, no sentarnos a esperar que vengan las regulaciones desde arriba y que me digan entonces cómo está prohibido tratar a lesotres, sino más bien como empezar a reeducarnos para que no tenga que venir desde lo punitivo. Pero bueno, en mis sueños más eróticos esto se alcanza prontito, Sí. ¿no? No, claro, y además, o sea, pensando ahorita en lo del discurso, o sea, en redes sociales me parece que como que estábamos alcanzando cierto punto, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Donde cuando había ya un discurso como muy subidito de tono, pues Twitter te cancelaba la cuenta y demás, ¿no? Y ahora como que con todas estas nuevas reglas a raíz de que Elon Musk compró la empresa, pues pareciera que ya no hay control, o sea, porque... o sea, yo recientemente he puesto como varios tweets que se vuelven como muy polémicos y nunca falta el que me dice, eres un pinche joto, deberías morirte de sida, cosas por el estilo. Y, o sea, anteriormente yo hubiera podido como reportar esas cuentas y por lo menos alguna, pues un llamado de atención recibirían si no era como un bloqueo permanente. Y ahora pues pareciera que no. O sea, digo, yo no lo he hecho, pero sí he escuchado personas que dicen, pues es que yo la reporto y pues no pasa nada y siguen. No, o sea, al menos que esa persona de plano me diga, pinche joto, yo te voy a matar, ¿no? O sea, ahí sí ya hay como un claro, amenaza. Una amenaza, directa. ¿no? Pero mientras sea pinche joto, muérete de sida, pareciera que no, ¿no? Es Entonces libertad de expresión. creo que es un poco este límite que dices, ¿no? O sea, como que no está como el delito implícito y por lo tanto, pues lo puedo decir. Y es que eso me lleva a pensar en que a veces decimos, es que es solo un mensaje. Ujú. Hay una organización que ustedes la deben de conocer que es la Anti-Defamation League, Ujú. que tiene una pirámide, ¿no? del odio. Y entonces como que hasta abajo están, un poco como el violentómetro, hasta abajo están como estos chistes, ¿no? Y hasta arriba el genocidio, ¿no? Y dicen, es que no todo chiste deriva en genocidio, pero muy probablemente todo genocidio empezó con un chiste, ¿no? Sí. O sea, a veces pensamos que cualquier mensaje es como, Inocente. ¿no? Y lo cierto es eso, que la discriminación deriva en cuestiones pues que no tienen retorno. No quiero decir más dañinas porque pues que a cada quien le daña distinto, pero cosas que ya no se pueden reparar como la pérdida de una vida en un homicidio, ¿no? Entonces también, por ejemplo, ¿no? En este caso que decías, ¿no? Así de pinche joto te va a matar. O sea, como en un caso en donde es una persona como tú, en donde tu trabajo tiene que ver con la diversidad sexual, ¿no? Y que podría ocurrir como algún tipo penal, ¿no? Ujú. Por no irme más específico. Una de las primeras cosas que debería de agotarse es si no hay quienes le dicen crímenes de odio, otros que dicen que el odio es como más personal, mientras que los prejuicios son más colectivos, entonces hay quienes le llaman delitos por prejuicio, ¿no? Entonces igual está esa como la discusión, porque al final del día ese es un mensaje no solo a ti, ¿no? Si te cometieran alguna infracción o cualquier cosa, sino es un mensaje a toda la comunidad. A todos, ¿no? exacto. Entonces, justo por eso es que es, pues como dices, importantísimo apelar a la educación, aunque... Pues, o sea, la verdad es que el caso de Estados Unidos, ¿no? En donde, pues, o sea, dice que ya no eran xenófobos y ya no eran racistas y de pronto llega un personaje y entonces toda esa gente que era... Le apostamos también a que haya discriminadores de closet, que no se atrevan a hacerlo. Sí. Pero de pronto, si hay como alguna cosa que les incita Los empodere, a salir, claro. ¿no? Sí. Del closet, salen, ¿no? O sea, hay mucha gente que nunca le va a quedar claro por qué no está bonito, o sea, odiar, ¿no? Sí. Y entonces, pues, está bien que no lo hagas, pues, porque la gente te va a ver mal, ¿no? O sea, Sí. está bien, hay gente que, pues... Solo no así. Pero pues qué mal, ¿no? Que tengamos que llegar ahí. Y las leyes, o sea, a veces como que dicen, no, es que te es muy jurídico y entonces, no, pues a veces las leyes ayudan, pues, para que haya gente que no lo va a hacer porque hay algo que le va a castigar, o también como cuestión educativa, ¿no? A ver, esto te está diciendo que no, y entonces en un taller o lo que sea, pues te vamos a decir que no. Y también, pues, no es que las personas, no es que necesariamente la edad tenga que ver, aunque pues sí, o sea, pues si no te pegaste esta información, pues desde chiquito, pues claro que te es más difícil a ciertas Claro, edades, de ¿no? adulta. Entonces, apostarle también pues a la educación integral en sexualidad que tiene que ver con el respeto a las diversidades, Así ¿no? es. Entonces, pues un poco es eso. Sí, a la construcción de vínculos no violentos, desde otros lados, ¿no? Yo ahorita como escuchándote pensaba un poco en justo este fenómeno de las edades, ¿no?
Ay, aquí ya, casi que en la consulta. Pero es que fíjate que se me buscó, para ir a hablar un poco en un colegio, con chavas, adolescentes. Un poco la propuesta fue como en el marco de marzo y demás, hablar de sororidad y bla, pero ya conversando más con pues la persona que está como en el área de psicología ahí en el colegio, me decía que hay un tema muy interseccional, o sea, no es una cosa de misoginia interiorizada y nos tratamos bien feo entre morras, sino es una cuestión más de discriminan horrible a la que tiene, no sé, es de un nivel socioeconómico distinto a las demás, a la que tiene un color de piel más oscuro, a la que tiene una corporalidad diferente a la hegemónica, ¿no? Entonces, porque además es a lo mejor particularmente un colegio con determinadas características socioeconómicas y demás, ¿no? Entonces, bueno, pienso un poco en qué pasa con alguien que es adolescente y está viviendo esto. Lo nombra discriminación, lo nombra solo bullying, porque parece que todos los fenómenos que están sucediendo entre pares y en esas edades lo estamos nombrando bullying. Ahorita estoy como pensando en voz alta y literal preguntándome, ¿eso de qué va? Si mi sobrina adolescente se siente de esta forma, en un trato de menoscabo y un trato diferenciado, y le termina a lo mejor dificultando, sí, o sea, pienso en igual y ya no quiere entrar a su salón de clases, claro, o igual y de pronto, yo he escuchado a madres, padres que dicen, ya no quiere ir a la escuela, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, eso se puede gestionar un poquito? Sí, justo otro elemento interesante de cuando hablamos de discriminación es que es una cuestión estructural. O sea, no es como de, ay, a mí me pasó porque tengo, no sé, 2 cabellos canosos, ¿no? Es como de, no, pues por 2 cabellos canosos nadie te discrimina. Entonces, no es algo estructural. Entonces, aunque sea una cuestión que sea tal vez extraña o lo que sea, no es estructural. Y entonces, justo aquí lo que está pasando, pues son, o sea, clasismo, exacto, racismo, o sea, discriminación por la corporalidad. Y claro que hay una cuestión que además como que es como en los hospitales, ¿no? Que de pronto cuando empiezan los practicantes, ¿no? Así al tercer año ya están jodiendo al segundo y los segundos al de primero y los de primero así. Pues es lo mismo que pasa acá, ¿no? O sea, es como, si no acabas, ¿no? Con esta cadena, sí, la generación que entra va a volver a sufrir de clasismo, de xenofobia, sí, de racismo, de todas estas cuestiones. Entonces, me parece que sí es importante pues ver que es estructural, que el colegio está haciendo o no está haciendo algo para que se propicie, y que claro que puede tener detrimento en pues el ánimo, o sea, sí puede ser considerado acoso escolar. A mí no me gusta tanto llamarlo bullying, ¿no? Porque parece como que, ay, está bonito porque sí, se habla en inglés. Y ha pasado siempre, no desde que lo nombramos bullying, sino ha pasado siempre. Yo lo sufrí y se llama acoso, ¿no? Porque es entre pares. Y, o sea, le puedes decir bullying, quien sea le puede decir como quiera, pues, pero cuando yo le pongo la palabra acoso a mí, o sea, como que duele un poco más, ¿no? Claro. Y entonces sí puede ser, digamos, no es como, o sea, sí es, fíjense, hay una cosa que decía una mujer en una ponencia, que no me acuerdo su nombre, pero decía, a ver, si en México una persona discrimina, pues esa persona es la que tiene el problema. Pero si en México, o sea, la mitad de la población o más discrimina, México tiene un problema. No es una persona. Exacto. Y hay que apartarla. Es que somos todos y algo estamos haciendo mal porque estamos generando gente que discrimina. Claro. Entonces aquí, o sea, hacer una intervención, pues con talleres, o sea, hablar como de, a ver, o sea, no podemos ver como negativa la diversidad corporal, etcétera, ¿no? Claro. Entonces creo que sí es importante que, y sobre todo como que en estos espacios de pronto decimos, vamos a Copreda, con Apredo, a donde sea. A veces es importante como acercarte tal vez a la autoridad inmediata. Si la autoridad inmediata no responde, entonces sí, pues irlo escalando. No porque tengas que agotarlo, hay mecanismos que sí se tienen que agotar. Uno no puede llegar al amparo en muchos casos directamente, pero no siempre se tiene que agotar. Pero igual, como tal vez en donde si trabajo en una oficina pública, tal vez hay un órgano interno de control, y entonces tal vez ir ahí, o hay un comité de ética, o un comité de género, entonces tal vez ir primero a esos lugares. Si veo que eso y nada es lo mismo, entonces tal vez me voy un poquito más. Por ejemplo, en las escuelas, ya sean públicas o particulares, aunque hay una oficina en la SEP para las particulares, pero igual puedes ir a la SEP, ¿no? Claro. Y así, o sea, como eso, recurrir me parece como a lo que tengas tal vez un poco más inmediato, ver si eso funciona, y si no, pues irte un poco escalándolo, y ya pues si no llegamos a la Corte Interamericana. Sí, no, y qué bueno que mencionas esto, porque creo que muchas veces
no conocemos necesariamente los mecanismos o las instituciones, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, recientemente me escribía una persona en redes, ¿no? O sea, de que una sobrina suya estaba viviendo una situación de, pues, violencia, discriminación, y yo, como no es mi campo necesariamente la cuestión de educación, pues yo no supe como bien qué recomendarle, ¿no? Entonces, le puedo preguntar quizás como a una persona que sí esté como más metida en ese ámbito para que me diga, no, pues sí la sé, quizás, como decíamos hace rato, Profeco, porque es otra vía, o quizás para alguien sea, no sé, el DIF por una cuestión de violencia hacia las infancias. Y en este caso en particular que me comentaban era como una cuestión bien complicada porque no era tanto de bullying como entre pares, sino donde la directora, ¿no? Estaba rechazando a esta chica por ser lesbiana. O sea, un Six aparentemente. Flags en la escuela casi, ¿no? Básicamente. Y entonces ahí además, o sea, he escuchado casos donde además se suman otras complejidades, como por ejemplo el hecho de que la asociación de padres y madres está también en contra de que haya una chica lesbiana, ¿no? Entonces como que, pues, si la institución como tal, más las personas alrededor de ella están en contra, pues ¿qué haces, no? O sea, porque entonces, pues a veces te quedas tú sole con la familia, y eso sí la familia te apoya, ¿no? O sea, porque también puede ser que vengas de una familia, pues LGBT-fóbica y está tantito peor. Entonces, sí tenemos que visibilizar, como dices, ¿no? Estas cuestiones estructurales y ver cómo, pues aunque haya instituciones, va a haber veces en que todo pareciera estar en contra de ti para que no puedas salir de esa circunstancia. Sí, a veces como que dices, ajá, o sea, tengo hacia el reglamento interno y la asociación de padres y lo que sea. Y, o sea, también es una cosa de preguntarte si tú quieres dar esa batalla, porque seguramente si la das, tal vez no te resulte a ti, o tal vez sí, pero le va a abrir el camino a otras personas, ¿no? O sea, como hacerlo más por el colectivo también. Entonces, ese es, o sea, porque no va a ser fácil, ¿no? Claro. O sea, sí, claro que, o sea, tienes que tener un poco la piel gruesa para decir, voy a entrar y voy a ir a las clases y aunque me miren feo, ¿no? Pero pues también a ciertas edades, como en la adolescencia, donde no es lo único que te preocupa, no está fácil, sino también que te sale un barrito, que no te hace caso. Sí, tal cual. Entonces, no está, pero también acercarse a organizaciones, ¿no? O sea, creo que también como las organizaciones a veces ya tienen como un trabajo de, pues aquí pasó esto y lo hacemos así. No puede haber un reglamento interno ni una asociación de padres de familia que constitucionalmente, o sea, les avale discriminar, ¿no? O sea, es como de, a ver, no, o sea, por más que tu reglamento interno diga que no aceptas a personas que tengan familias conformadas por madres autónomas o que estén, no, o sea, eso es inconstitucional, ¿no? O sea, el artículo primero nos dice que no. Entonces, si te lo hacen, claro que a veces, como dice un maestro, o sea, no creas que los derechos van a estar ahí, ya tú los agarras y ya. A veces hay que irlos a pelear uno por uno. Qué feo, pero sí, ¿verdad? Pero al menos tenemos instituciones y leyes que nos ayudan, porque pudiéramos ni tener eso, ¿no? Hay lugares en donde ni eso tienen. Entonces, también tenemos como de donde se nos dice, a ver, tienes derecho, y si no se te garantiza, puedes hacer esto, ¿no? Entonces, pero también, o sea, se vale pues si alguien dice, no, pues mejor me voy a este otro colegio, que tal vez no me pone tantas trabas, ¿no? Y también pues irle quitando la gente a este otro colegio, aunque no todas las personas tienen que ser de la diversidad para apoyar, ¿no? O sea, eso es cierto. ¿No? Sí, yo ubico, por ejemplo, escuelas que tienen como políticas de cero discriminación, ¿no? O sea, donde si en una ocasión haces algo, te llaman la atención y a la siguiente te expulsan porque está prohibido, ¿no? Y digo, pareciera que es muy extremo, pero la verdad es que justamente con base en este tipo de restricciones, pues es a veces donde pues tienes que acostumbrarte, ¿no? Y quería retomar lo que decías hace rato de que hay muchas leyes que no necesariamente se hacen como para castigar, sino como para posicionar el tema, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, en la cuestión de terapias de conversión. Como seguramente habrán escuchado, pues ya hay varios estados donde están prohibidas, ¿no? Estas supuestas terapias de conversión, mejor llamadas ECOSIG, ¿no? Esfuerzos para corregir la identidad la orientación sexual e identidad de género. Y pues creo que en realidad no es intención de quienes están detrás de esta ley que haya papás, mamás, psicólogos en la cárcel y estén ahí por 20 años, ¿no? O sea, porque sabemos que también ese punitivismo pues no funciona, pero más bien sí es como para ponerle un alto así de piénsalo 2 veces si lo piensas hacer, o sea, porque sí puede haber consecuencias, pero más bien porque por A, B, C, D y E lo que estás haciendo es incorrecto, tortura, ¿no? O sea, y es discriminación, y es tortura, y es pues, muchas otras cosas. Sí, y que además pon tú que no vayas a terminar
en un centro de reclusión, porque tampoco es eso lo que queremos. O sea, la experiencia nos ha dicho que eso y la pena de muerte no funcionan, pero pues ahí seguimos. No tenemos cosas más novedosas que implementar, aunque hay muchos ejemplos, pero aquí no los reconocemos. Pero eso, como que la gente es como, tal vez no vas a llegar ahí, o tal vez sí, pero al menos un buen pleito sí vas a tener y vas a tener que gastar en abogado y vas a, ¿no? Entonces, pues sí que, y te van a clausurar el negocio, ¿no? Claro. Si es un consultorio de psicológico, si es una escuela, si es de taller, si es el coaching o lo que sea. Ujú. Entonces, pues sí, la gente eso se lo No, puede y pensar. como dices, pone el tema sobre la mesa ya, o sea, gente que no tenía ni idea, ya lo tiene sobre la mesa y ya pues al menos podemos como relacionarnos con el fenómeno, el problema. Ay, pero qué horrible. A mí me da, a mí me recuerda un poco como en mi formación porque me da esta cosa de cómo pues fueron discursos tan normalizados, ¿no? Estos de que se curaba, de que está cabrón que sigan tan vivos y lastimosamente pues todavía vigentes en incluso pues en las familias que son quienes van y buscan a estos profesionales, a estas profesionales. Entonces pues qué pena, ojalá que como profesionales también empecemos a, no desde el miedo, sino desde la toma de conciencia, a dejar de acercarnos a estas ideas tan descabelladas. Qué horror. Oye, y yo quería preguntar, hablabas, por ejemplo, hace un ratito de que, pues, por supuesto que la educación integral en sexualidad es una gran herramienta para que, pues, niñas, las infancias, las adolescencias, las juventudes, pues, dejen un poco estos prejuicios, puedan comprender y respetar mucho más la diversidad sexual. Pero, ¿qué hacemos con los adultos? No, o sea, como hacemos, no sé, campañas en medios, ponemos mensajes en redes sociales, o sea, como cómo... O sea, ¿qué puede funcionar para que si yo soy un señor homofóbico que lo lleva haciendo toda la vida y estoy en un entorno donde todos son como piensan como yo, etcétera? ¿Cómo potencialmente podría dejar de serlo? Si no, por ejemplo, si no tengo hijos que sean LGBT, si no tengo gente a mi alrededor, ¿no? O sea, ¿qué tipo de esfuerzos crees que se pueden implementar? Que valen la pena. Pues mira, si yo te dijera la respuesta, la verdad es que me contratarían en todas partes porque es una respuesta que no hemos encontrado. Pero yo creo que así como también combatir el machismo es una cosa que deberíamos estar los hombres más promoviéndolo, me parece que también, o sea, hay personas aliadas adultas que no necesariamente son de la diversidad, y que son muy conscientes, ¿no? Y entonces esas personas, como romper este pacto, ¿no? De ay, pues te escucho, que dices un comentario homófobo y pues no te digo nada, ¿no? Porque es como de, ay, nunca vas a entender, ¿no? Pues sí decirlo, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? Así como de, ay, es que luego somos las incómodas, ¿no? Porque empezamos a hablar así de, ay, es que los derechos y no sé qué, y entonces ya la gente nos odia porque nosotros... Sí. La verdad es que yo sí le he apostado a eso. Creo que pues también la gente pues que ya haya recorrido más días en este plano, porque recuerden que gallina vieja hace mejor caldo, aunque ya no se cuesta el primer hervor. Estas personas, eso, o sea, como de, y que son conscientes, pues que también tengan como un papel activo, que se agarren esa responsabilidad, pues de parar, ¿no? El chiste, y no solo de parar el chiste, sino también decir, güey, pues esto está, o sea, esto pasa, ¿no? Así ponte a ver cualquier serie, ya esto pasa, ¿no? O sea, más bien, claro, ya no está de moda ser LGBT fóbico. Y yo la verdad es que no necesariamente en este tema, sino en temas, por ejemplo, de género, ¿no? O sea, que si la cuota de género, que si no sirve. Y entonces yo me echaba así discusiones, pues así. Ay, muchísimas gracias. ¿No? Y ahora ya, o sea, mis amigas me dicen, es que ¿cómo me escuchabas cuando yo decía eso, no? Y yo, pues, porque te quiero. Pero eso, ¿no? O sea, el cambio, pues, no va a venir como en 5 minutos. La gente no va... Porque no todas las personas tienen como la experiencia, ni han leído, ni tienen como... Ni han ido a los talleres, ni han tenido las conversaciones que cada quien ha tenido. Pero tú le puedes acercar esa información y ser esa piedrita en el zapato. Y, pues, creo que eso sería... Muy bien. Y ahorita quiero como recapitular para también como dejar claro estos 3 elementos que decías, ¿no? Para que, digamos, alguien pueda como identificar esta discriminación. Y de paso, ya se ha hablado aquí cuando hemos hablado de racismo y demás,
pero ¿cómo hackeamos ahí a Francisco Javier, que cree que existe la discriminación inversa o el racismo, el racismo inverso, y entonces también en lo más alto de su privilegio pues sufre muchísimo? ¿Cómo? Pues es que de veras eso es bien difícil de desmontar, querido. ¿Cómo le hacemos? Una colega decía, ¿no? Así de cuando se te cuestionan tus privilegios suena opresión, ¿no? Sí. Entonces cuando a la gente le cuestionan sus privilegios, pero es como de, a ver, pues date cuenta que si tú tienes algo que la gente no tiene, eso es un privilegio, ¿no? Ujú. Y no es como que entonces ya nadie tenga privilegios, al contrario, es como de, pues, poner la tablita. También, pues, saber, o sea, como hacer consciente, ¿no? Así como de, a ver, es que a mí no me dejaron entrar, pues, no sé, a un colegio porque pedían cuota por identidad o lo que sea, ¿no? Y es como, ajá, tú puedes entrar entonces a muchos otros colegios que esas personas no. Ujú. Entonces, como eso, mirar como de, a ver, no existe la discriminación a la inversa porque la discriminación es una cosa estructural. Si no es estructural, no es discriminación, ¿no? O sea, que se dé en un entorno, en algo chiquito, no significa que sea estructural, ¿no? Que lo sufre en muchas partes del mundo. Entonces, eso, o sea, como no existe mientras no sea una cuestión estructural, que tenga estos 3 elementos, que se te menoscabe un derecho, ¿no? O sea, me parece que mientras no cumpla ese tamiz, pues es que no te dejaron pasar porque lo que sea, ¿no? Porque no era tu casa y no te dejé Claro. que dejar Porque pasar. ya estabas de impertinente no es cierto. No, incluso hay, hubo un ejemplo hace algunos meses también en redes sociales, ¿no? Que había una persona que quería ir, por ejemplo, a un grupo de apoyo para personas con VIH, pero esa persona no vivía con VIH y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Pues tú no puedes estar aquí, ¿no? Y entonces dijo, es que me discriminan porque entonces tengo que tener VIH. Pues sí, o sea, porque pues justamente es un espacio ahí en particular creado para discutir una situación muy particular que las personas están viviendo en su ser, ¿no? Ujú. Entonces también, o sea, como que muchas veces, o sea, como que queremos hacernos las víctimas, ¿no? Y ya le vemos a todo cara de discriminación. opresión, Se hace la víctima. Sí, pero es como, a ver, pues hay 20,000 espacios más para que haya terapia de grupo, Ajá. ¿no? Y seguro que tus problemáticas no cruzan el VIH, entonces, ¿por qué querrías venir con tus problemas a un grupo en donde la gente va a hablar cómo sus temas le Vivencias. cruzan con el VIH? Exacto. Entonces, o sea, como, ¿para Claro. qué vas a venir aquí a...? No, y pienso un poquito de nuevo como en lo semejante de algunos contextos que son exclusivos para identidades femeninas, ¿no? Que no necesariamente es algo que esté discriminando. Ah, yo quiero ir a la marcha contigo, güey. Ajá. O sea, puedes ir a cualquier Sí. marcha, a cualquiera. ¿Y quieres ir a esta? Y me mandan hasta ¿Really? atrás. Digo, Seguro güey, ¿por nunca qué van a tendrías que ir ninguna. adelante? Sí, Seguro ¿no? nunca van a ninguna y nada más quieren ir a ser el centro de atención. A Así, los figurar. hombres siendo hombres, queriendo figurar. Es como de, a ver, tenemos voz en todos los lugares. Es que en las clases, a ver, hagan conciencia. En las clases, o sea, hablan 20 hombres y una mujer. Sí. Porque las mujeres, o sea, es una cosa estructural que saben que calladita te ves más bonita, que etcétera, etcétera. Entonces las mujeres ya tienen tan introyectado eso que hablan menos, ¿no? O sea, Ujú. tengo amigas brillantes, es como de, ¿pero por qué no hablaste si es tu tema, no? No, es que no me siento en confianza. Y los hombres... Ujú. O Uy. sea, ustedes me van a disculpar, pero dicen cada sarta de sandeces, pero como los espacios son para ellos y han sido para ellos, creen que en cualquiera Ajá. pueden ir a vomitar lo que sea, ¿no? Y entonces es, ¿no? O sea, claro que es como de, a ver, estos espacios que han ganado las mujeres, que han sido la lucha de décadas, déjalos, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que hablar en todos tus espacios y además en los de ellas vas a marchar, nunca marchas, ¿no? Y vas a ir ese día a meterte ahí. Ay, no, yo no lo Ay, entiendo, no, pero... qué bueno. Y no es discriminación entonces, ya te lo dijimos. Exacto, Ah. pero bueno, creo que, digo, ya no nos queda mucho tiempo, pero justo antes de ir cerrando, sí me gustaría quizás como recapitular un poquito, entonces, ¿qué instituciones sí tenemos cuando sí vivimos discriminación, no? O sea, como situaciones como esta que decíamos de me corrieron de mi trabajo porque se enteraron que vivo con un hombre, ¿no? Entonces, digo, aquí nosotros hablamos mucho de CONAPRED, COPRED y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales, ¿no? O sea, ¿cuál es un poco, si nos pudieras decir un poquito como cuál es la diferencia y para qué iría yo a una y a otra? Ya hace rato lo decías, pero como que para que quede Para más el claro. recap. Sí, los consejos para prevenir la discriminación tienden en particular el tema de la no discriminación o de la discriminación más bien, con todas las gamas de grupo que pudiera vivirla, ¿no?
por la orientación sexual, la identidad de género, por tener una expresión sexual no normativa, ¿no? Porque hay personas que tal vez ni son gays, ni son trans, ni son lesbianas, pero tal vez su expresión es leída y desde ahí pues sufre de esta discriminación. Entonces, y además de personas racializadas, etcétera, ¿no? Entonces, en particular, estas instituciones ven quejas de estos temas. Las comisiones de derechos humanos también se pueden acercar a ellas, pero solamente cuando quien te está discriminando, hay incluso oficinas particulares como para derechos laborales, en donde entonces tendrían que ver la no discriminación, porque cruza, ¿no? El derecho... porque digamos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, cuando se te violenta ese derecho, se te violenta otro. U otros, claro. ¿no? O sea, porque la no discriminación es como, por así decirlo, una cuestión abstracta que deriva por ejemplo, que no vivas en tu trabajo como... Por ejemplo, laboral o de servicio laboral, de salud. De salud, etcétera. Okay. Siempre va a cruzar Educación. otro u otros, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que, porque igual de salud, si es una mujer indígena y entonces va a tener un parto y entonces no la atienden, entonces su salud sexual, pero la del producto de la concepción, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y entonces justo cuando hay oficinas especializadas en las comisiones o procuradurías de derechos humanos y ahí hay como para cuestiones laborales, sobre todo si son trabajadores del gobierno, ¿no? Entonces ahí pueden acudir. Y más allá también de lo laboral, otra oficina que pueden ir, porque también se privilegian, está como desarrollándose los mecanismos alternativos de solución de controversias y una institución que es como... alternativa es la CONAMED, ¿no? También que ahí está. Entonces, esa también se puede llevar, ¿no? Ya sea a ¿Es la de par mediación? La Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Arbitraje médico, Ajá, ya. en temas de salud. Entonces también pueden acudir a esa cuando son temas de salud. Y pues bueno, también saber que pueden pues acudir a una MP. O sea, claro. si es al Ministerio Público, a la Fiscalía, si es pues si ese es su interés, ¿no? O sea, pueden acudir a por un abogado de oficio, ¿no? Para que se los asignen y ya les diga el trámite, no tienen que contratar a un abogado. Y eso es muy importante, en las comisiones o en el Consejo para Prevenir la Discriminación, casi que tú puedes ir y, o sea, los servicios son muy amigables. Para otros, como el MP, sí, lo mejor es que vayas con un abogado, ya sea particular o del Estado, porque, pues sí, o sea, es un monstruo. Y pues bueno, también, pues todas, o sea, creo que una buena recomendación es que lo hagan o por teléfono o por correo. Hay formularios ya para llenar la queja y si no lo hacen como con todo, les van a llamar y les van a decir, bueno, pues ayúdanos a ampliarlo con más hechos o así, ¿no? Y por lo general hay algunas medidas como cautelares que se mandan, por ejemplo, si es una persona que se le movió de un lugar o que quiere que se le mueva, por ejemplo, si vive con VIH y que quiere que se le mueva de su lugar porque por su condición de salud es mejor que esté en otro lado, se pueden pedir medidas cautelares para que lo hagan luego mientras pasa la investigación, ¿no? Entonces también eso es importante que lo puedan revisar y eso, como que revisen pues en la página si tienen posibilidad para ver como cuáles son como los mecanismos. Y además eso, o sea, también ver si hay como alguna oficina al interior, ya sea de donde trabajen o con las autoridades, ¿no? Si hay algún comité, algo así que se pueda agotar antes y que pueda tal vez tener una respuesta pues más inmediata y que sea favorable, pues también. Oye, qué importante esto que mencionas de las instituciones, porque digo, ahorita que está muy de moda eso de eliminar instituciones porque según no sirven para nada, como algunas que acaban de quitar porque según gastan mucho dinero. En realidad, o sea, sí es cierto que tenemos muchas instituciones, muchos procesos, mucha burocracia, pero también hay una razón de ser, ¿no? O sea, sí, los problemas son tantos, o sea, y no solamente en discriminación, en muchas otras cosas, que pues sí necesitamos que haya instituciones fuertes, que tengan dientes, ¿no? O sea, para poder hacer sanciones. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, la importancia de que no solamente se mantengan, sino se fortalezcan instituciones como CONAPRED, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también hemos visto que ha sido muy vapuleada y que dicen, ¿para qué necesitamos una comisión si aquí respetamos derechos humanos? No, papacito, la verdad es que se siguen violando derechos humanos todo el tiempo, ¿no? O sea, la cantidad, por ejemplo, yo que trabajo más en temas de VIH, de personas que viven discriminación
en los servicios públicos de salud, de personas que ven discriminación en las mismas instituciones de los gobiernos en sus diferentes niveles, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que seguir hablando de esto y tenemos que seguir informándonos porque, pues, bien que mal, algún día, ojalá que no, pero pues nos puede tocar o le puede tocar a alguna persona alrededor de nosotros, ¿no? No, y como ya lo tenemos tan normalizado, como decías hace ratito, pues yo pienso, me quedé pensando en la bonita sorpresa de la Conducef, ¿no? Así como no Conducef, No, de Profeco. La Conducef Es la de Profeco. de los bancos Conducef y esto, es, sí. ajá, si te clonan Que la también, si te tarjeta, clonan, sí, vaya, algo. Conducef. Que también está Que bueno no creo saber. que te la clonen por ser gay, pero sí. Pero está bueno saber que tus pedos bancarios, velos a ver a la Conducef, pero la Profeco lo que tiene que ver con cosas mercantiles, comerciales y demás, o sea, que sepamos como qué hacer, porque a veces preferimos decir, perdón, ay, ya no voy a ir ahí porque me discriminaron y me trataron, pues como, ok, sí castigas mucho, a lo mejor ya no yendo, pero a lo mejor puedes sentar un precedente, a lo mejor puede proceder de otra forma, a lo mejor hay otras cosas que hacer, pues, ¿no? Si sabemos las rutas. Entonces, qué chido, qué ilustrativa esta conversación. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Víctor. Y pues vámonos a unas conclusiones rapiditas, y bueno, también que nos digas dónde la gente te puede seguir, dónde te pueden escuchar. Entonces, pues si quieres comenzar. Tus conclusiones. Sí, pues. O tus call to actions también, si quieres invitar a la banda que haga algo. Sí, pues si no se queja, no se queje. Pues, es que al final del día, o sea, creo que hay que echar a andar la maquinaria. Puede faltarle grasa, puede lo que sea, pero si no empezamos, esto no funciona. Entonces, pues sí, vaya y quéjese, tal. O sea, si de pronto ya dice, no, pues ya hasta aquí llegué, pues es válido, pues. Pero sí, vaya e intente. Y también saben que a veces, por ejemplo, si usted va. Ay, no quiero darles más tarea, pero si usted va a una institución, por así decirlo, como Profeco, y de pronto no le hacen caso, también usted se puede ir a quejar a un órgano interno del propio Profeco, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, o sea, como siempre, pues intentar como de, a ver, si no vas a hacer caso, yo te voy. Y a nadie le gusta, la verdad, estar en el ojo del huracán. Y como decías, pues el gobierno a veces quiere quitarse, o el Estado, como de instituciones porque son muy caras o lo que sea. Lo cierto es que tenemos sentencias condenatorias al Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos. ¿Por qué tenemos que dejar que la ropa la laven fuera de casa? Si con estas instituciones que hacen una contraloría interna, que pueden hacer una contención y que pueden ser más cercanas a la ciudadanía, no, o sea, mejor lo hacemos acá, ¿no? Claro. Entonces, o sea, no es como, si lo ves de así, pues no es tan caro, porque condenar al Estado, las sentencias y llevar arbitrajes internacionales ni son baratos, y el pago de las sentencias no son baratos. Entonces, pues no todo está perdido, o sea, el punto es como continuar pues promoviendo que las instituciones pues fortalezcan la democracia que aún está en construcción en nuestro país. Y pues muchas gracias por invitarme. Me pueden encontrar en las redes sociales como @VicCastellanosS, y pues en Variopinto69 también, en cualquier red social, ahí andamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí lo tiene. Yo igual, creo que mi reflexión o mi conclusión es un poquito esa, como cuestionémonos un poco qué tan normalizado tenemos este trato desfavorable. Yo creo que hay bastante cosita aquí de carnita bien rica de información y de conocimiento. Te diría, repítete tu bonito episodio, toma tu apunte, porque incluso muchas veces, no para ti, para alguien más, puede ser información como súper valiosa, ¿no? Y muchísimas gracias. Y a escuchar su variopinto también, claro. Sí, y yo también mencionar que no nos olvidemos que esto que platicamos hace rato respecto a que ahora somos más visibles, nos quejamos más, eso hace que también le piquemos la cresta a las personas privilegiadas, ¿no? Y eso les duele y hasta se empoderan más y acaban haciendo cosas como lo que están ocurriendo en Estados Unidos, donde acaban incluso legalizando la discriminación, la violencia, la homofobia. Y bueno, si bien aquí en México quizás pareciera que estamos lejos de ello, pues tampoco lo tengamos tan de lado y pensando que todas las instituciones y leyes me van a proteger toda la vida, porque ya vimos que las instituciones las eliminan, las leyes las cambian, los presupuestos se van. Entonces, pues aprovechemos que ahorita tenemos ciertas herramientas para que pues eventualmente podamos tanto evitar
futuros hechos de LGBT-fobias como para sancionar los que están ocurriendo hoy en día. Así que pues muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que ya es la tercera vez que hablamos de estos temas en el marco del 17 de mayo y pues seguiremos ojalá hablando en los diferentes espacios sobre este tema. Así que pues les mandamos unos saluditos Besitos. a Ángel y a Alan que no pudieron estar ¿A con nosotros. quiénes? Ya ni me acuerdo de ustedes. No es cierto, los extraño, Ay, amigos. qué Se mal les que no extrañó. estuvieron acá, pero... Se les extrañó poquito, Se les no extraña. tanto, tampoco se crean mucho. Pero sí, les mandamos besitos en sus nuditos de globo. Y besitos En el a beso todos del los viejito. demás. Y muchísimas gracias, Vic. Y pues estamos en contacto. Besitos consensuados. Bye. Bye.